tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión seguiremos hablando acerca de los preliminares. En específico hablaremos sobre las nociones sobre conjuntos, así que bien, comencemos con este video. Vamos a empezar hablando sobre lo que serían las magnitudes y cantidades. Estos dos conceptos son de suma importancia saber identificarlos uno de otro, ya que se puede confundir con facilidad. Magnitud y cantidad van muy relacionados y por esa razón son fáciles de confundir. Magnitud son los conceptos más abstractos como por ejemplo el volumen, la superficie, la temperatura, la velocidad, la fuerza, la amplitud angular, etc. Es todo aquello que podemos calcular o medir. Por otro lado, si hablamos de cantidad, es un concepto específico o concreto que parte de los conceptos abstractos como por ejemplo el volumen de un libro, la superficie de una pelota, la longitud de un camino, los alumnos dentro de un aula, etc. En palabras simples podemos decir que son el número que obtenemos de medir o calcular una magnitud. Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros hablamos sobre el volumen de un libro, estamos hablando únicamente de la magnitud, pero a la hora de calcular dicho volumen vamos a obtener un número específico y ese número es lo que conoceremos como cantidad. Por otro lado, si nosotros hablamos sobre una superficie de una pelota, estamos hablando de una magnitud. A la hora de calcular dicha superficie obtendríamos la cantidad. Lo mismo pasaría con la longitud de un camino. Al hablar únicamente de la longitud hablamos de una magnitud, pero a la hora de calcular dicha longitud ya obtenemos la cantidad. Lo mismo pasa con los alumnos dentro de un aula. Si ya contabilizamos a cada uno de esos alumnos, obtendríamos un número específico y por lo tanto ya tendríamos la cantidad. Estos dos conceptos son de suma importancia saber identificarlos, ya que son muy utilizados dentro de la física y las matemáticas. Ahora pasaremos a hablar sobre lo que sería pluralidad, conjunto y elemento. Pluralidad vamos a decir que es la variedad de aspectos, tendencias o características que coexisten en una cosa. Podemos decir que es una magnitud, mientras que por otro lado, si nosotros hablamos de conjunto, son las cantidades correspondientes a las pluralidades y pueden ser materiales o inmateriales. Como podemos darnos cuenta, pluralidad y conjunto también van muy ligados y si nosotros los relacionamos con los dos conceptos anteriores, podemos ver que pluralidad sería lo mismo que una magnitud y el conjunto sería lo mismo que una cantidad. Vamos a ver algunos ejemplos para que estos conceptos queden más claros. Si nosotros hablamos sobre pluralidad de alumnos, estamos hablando sobre todas estas personas que comparten las mismas características que los definen como alumnos. Pero si nosotros ya hablamos sobre un conjunto de alumnos dentro de un salón, entonces ya estamos hablando sobre una cantidad específica, ya que nosotros podemos contabilizarlos y saber qué cantidad hay dentro de ese salón. Por lo tanto, ya es un conjunto. Lo mismo pasa si nosotros hablamos sobre pluralidad de libros. De igual manera, estamos hablando de todos estos objetos que comparten las mismas características. Por lo tanto, estamos hablando de forma general y estamos hablando de una magnitud. Pero si ya hablamos de un conjunto determinado de libros que se encuentran dentro de una biblioteca, entonces ya estamos hablando de una cantidad específica. Por lo tanto, ya es un conjunto. Estos dos ejemplos son ejemplos materiales, pero también existen algunos conjuntos inmateriales, como lo serían la pluralidad de rectas. Estamos hablando de todas las rectas que comparten las mismas características, por lo tanto es una magnitud. Pero si ya hablamos del conjunto de rectas que pasan por un mismo punto, estamos hablando entonces ya de un conjunto donde podemos contabilizarlas y obtener una cantidad específica. Ahora pasemos a ver lo que serían las clases de conjuntos. Existen diferentes clases de conjuntos. Las dos primeras son los conjuntos homogéneos y heterogéneos. Y vamos a decir que un conjunto es homogéneo cuando los elementos que lo integran son de la misma especie y heterogéneo cuando sus elementos no son de la misma especie. Vamos a ver algunos ejemplos. Si por ejemplo tenemos un conjunto de naranjas, podemos decir que son de la misma especie ya que comparten las mismas características cada uno de esos elementos. Por lo tanto decimos que este conjunto es un conjunto homogéneo. Si por otro lado tendríamos un conjunto de frutas diferentes, podemos decir que estas no son de la misma especie, ya que son frutas diferentes y tienen diferentes características. Por lo tanto, podemos decir que este conjunto es un conjunto heterogéneo. Estos dos conceptos son relativos y dependen de la perspectiva de cada uno. Por lo tanto, quiere decir que nosotros tenemos que definir claramente cuáles son las características que vamos a utilizar
utilizar o que vamos a tomar en cuenta para poder definir si es un conjunto homogéneo o heterogéneo. Y para poder definir si es homogéneo o heterogéneo, siempre debemos de comparar entre dos conjuntos únicamente. Por lo tanto, si nosotros comparáramos nuevamente este conjunto de frutas con otro conjunto, por ejemplo, de frutas y libros, entonces podemos decir que el conjunto de frutas sería un conjunto homogéneo, mientras que el segundo conjunto de frutas y libros pasaría a ser un conjunto heterogéneo, ya que no comparten las mismas características todos sus elementos. Como podemos ver, ahora ha pasado de ser un conjunto heterogéneo a un conjunto homogéneo. Por eso es que estos dos conceptos son relativos y siempre se deben de comparar únicamente entre dos conjuntos para saber si es homogéneo o heterogéneo. Ahora veamos otra clase de conjuntos. Esta clase de conjuntos se llama conjuntos ordenables y no ordenables. Vamos a decir que siempre que un conjunto se pueda fijar un criterio de ordenación tal que permita determinar la posición de un elemento con respecto a los demás, se dice que es ordenable, y aquellos donde esto no se pueda serán no ordenables. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de alumnos, estos alumnos podemos ordenarlos bajo diferentes variables. Por ejemplo, bajo su estatura. Si nosotros vemos, cada uno de los elementos de este conjunto tienen diferente estatura, por lo tanto podríamos ordenarlos de acuerdo a dicha estatura, pero también los podemos ordenar de acuerdo a su edad o también de acuerdo a su aprovechamiento. Como podemos ver, este conjunto sí se puede ordenar de diferentes formas, por lo tanto este es un conjunto ordenable. Siempre que un conjunto se pueda ordenar con una variable o con diferentes variables, vamos a decir que es un conjunto ordenable. Un ejemplo de un conjunto no ordenable serían las moléculas de un gas. Como estas moléculas se encuentran en constante movimiento y a una velocidad extremadamente alta, pues no podemos definir una variable para poder ordenarlas. Por lo tanto, decimos que este es un conjunto no ordenable. Ahora veamos otra clase de conjuntos. Estos conjuntos se llaman conjuntos finitos e infinitos, y vamos a decir que cuando todos los elementos de un conjunto puedan ser considerados uno por uno, real o imaginariamente, en determinado tiempo, se dice que el conjunto es finito. Si estas condiciones no se cumplen, entonces serán infinitos. Vamos a ver algunos ejemplos para entender claramente estos dos conceptos. Vamos a decir que ahora tenemos nuevamente nuestro conjunto de alumnos y vemos que este conjunto de alumnos nosotros podemos irlos contando uno a uno y llegar a un final. Siempre que nosotros podamos contar elemento a elemento y llegar a un número en concreto y llegar hasta el final, vamos a decir que es un conjunto finito, siempre que nosotros lo podamos contar. Cuando nosotros tenemos un conjunto donde si nosotros vamos contando elemento a elemento, nunca llegaríamos a un final. Entonces, cuando esto sucede, decimos que tenemos un conjunto infinito. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de un conjunto de puntos a lo largo de una recta, decimos que esto es un conjunto infinito, ya que si nosotros vamos contando punto por punto dentro de esa recta, estamos viendo que jamás llegaremos al final. Por lo tanto, decimos que esto es un conjunto infinito. Ahora veamos otra clase de conjuntos. Serían los conjuntos iguales, parciales y no iguales. Para poder definir estos conjuntos, vamos a verlos con algunos ejemplos. Tenemos los siguientes par de conjuntos, el conjunto K y el conjunto L. El conjunto K vemos que se compone de 4 elementos, A, B, C y D, y el conjunto L se compone de igual forma de 4 elementos, D, C, B y A. Si nos damos cuenta, ambos conjuntos tienen los mismos elementos, tienen las mismas letras y la misma cantidad de elementos, por lo tanto decimos que son iguales. Lo único que cambia es el orden de dichos elementos, pero esto no es un factor para decir que no sean iguales. Por lo tanto, estos, tanto el conjunto K como el conjunto L, siguen siendo iguales. Ahora veamos lo que serían los conjuntos parciales. Vamos a decir que ahora tenemos desde la letra A hasta la letra I, y vamos a decir que el conjunto K parte desde la letra D hasta la letra I, mientras que el conjunto L va desde la letra A hasta la letra G. Si nos damos cuenta, ambos conjuntos comparten tanto la letra D, E, F y G, pero el conjunto K tiene, a diferencia del conjunto L, la letra H y la letra I, mientras que el conjunto L
L tiene la letra A, la letra B y la letra C. Entonces podemos decir que estos dos conjuntos son parciales y podemos definirlo de la siguiente manera: es parcial con respecto a K y parcial con respecto a L. O también podemos decir que las letras D, E, F y G es parcial con respecto al conjunto L y también es parcial con respecto al conjunto K. Si nos damos cuenta, entonces, cuando hablamos de parcialidad, estamos diciendo que el conjunto K y el conjunto L comparten únicamente algunos de sus elementos, pero no todos en su totalidad. Ahora veamos lo que serían los conjuntos no iguales. Ahora tenemos el conjunto K, que se compone de A, B, C, D y E, y el conjunto L, que se compone de F, G, H, I y J. Si nos damos cuenta, ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, pero sus elementos no son los mismos. Por lo tanto, vamos a decir que estos conjuntos son no iguales o diferentes. Ahora veamos lo que sería la correspondencia entre elementos. Vamos a decir que dos conjuntos son coordinables cuando entre sus elementos puede establecerse una correspondencia biunívoca o perfecta, de modo que a cada elemento del primer conjunto corresponda uno y solo un elemento del segundo conjunto, y a cada elemento del segundo conjunto corresponda uno y solo un elemento del primer conjunto. Vamos a verlo con un ejemplo para que esto se entienda perfectamente. Tenemos el primer conjunto, que sería conformado por Carlos, Juan, Pedro y Roque, y tenemos el conjunto 2, que se compone por el sombrero negro, sombrero morado, sombrero gris y sombrero azul. Si nosotros colocamos flechas en línea recta uniendo cada elemento del conjunto 1 con cada elemento del conjunto 2, obtendríamos lo siguiente, y podemos ver que a cada elemento del conjunto 1 le corresponde únicamente uno del conjunto 2, por lo tanto quiere decir que tienen correspondencia entre elementos y por lo tanto estamos hablando de que estos dos conjuntos son coordinables. Ahora veamos lo que serían los conjuntos no coordinables, y decimos que cuando entre dos conjuntos no puede establecerse una correspondencia perfecta porque sobran elementos de uno de los conjuntos. Los conjuntos no son coordinables. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo conjunto 1 y el mismo conjunto 2, pero con una diferencia. El conjunto 2 ahora ya no tiene un sombrero, ahora únicamente tiene tres elementos: el sombrero negro, el sombrero morado y el sombrero gris. Si nosotros nuevamente volvemos a colocar flechas uniendo cada uno de los elementos del conjunto 1 con cada uno de los elementos del conjunto 2, vemos que hay un elemento del conjunto 1 que se queda sin un elemento del conjunto 2, que en este caso sería Roque. Roque se ha quedado sin un sombrero, por lo tanto quiere decir que estos conjuntos son no coordinables. Ahora veamos algunos postulados sobre coordinación de conjuntos. Primero hay que entender lo que sería un postulado, y un postulado es un enunciado que nosotros sabemos que es totalmente verdadero sin necesidad de comprobarlo, ya que resulta demasiado evidente. Vamos a ver el primer postulado. El primer postulado nos dice que si a cada uno de dos conjuntos coordinables se añade o suprime un elemento, los conjuntos que resultan son coordinables. Vamos a ver un ejemplo más visual para ver que efectivamente este postulado es totalmente verdadero. Tenemos los siguientes dos conjuntos. Tenemos el conjunto azul y el conjunto verde. Vemos que el conjunto azul tiene 4 elementos y el conjunto verde también tiene 4 elementos, y ambos son coordinables. Por lo tanto, a cada elemento del conjunto verde le corresponde un elemento del conjunto azul. De acuerdo a lo que nos dice el postulado, dice que si nosotros añadimos un elemento a cada uno de los conjuntos, seguirán siendo coordinables, y si nosotros lo hacemos, vemos que ahora ya le hemos agregado la letra E al conjunto azul y al conjunto verde, y no importa el orden en que se encuentren, siempre seguirán siendo coordinables. Y vemos que si nosotros le quitamos un elemento a cada uno de estos conjuntos, vemos que pasaría exactamente lo mismo. Si ahora nosotros tenemos 3 elementos dentro del conjunto azul y 3 elementos dentro del conjunto verde, vemos que siguen siendo coordinables. Por lo tanto, vemos que este postulado efectivamente es totalmente verdadero. Ahora pasemos a ver el segundo postulado. El segundo postulado nos dice que dados dos conjuntos finitos, o son coordinables o uno de ellos es coordinable con parte del otro. Vamos a verlo de forma más visual. Vemos que ahora tenemos nuevamente dos conjuntos, el conjunto azul y el conjunto verde, y vemos que efectivamente son conjuntos finitos, ya que podemos contabilizarlos uno a uno y llegamos al final. Vemos que el conjunto azul tiene 4 elementos y el conjunto verde tiene 4 elementos, por lo tanto son finitos y son coordinables. De acuerdo a lo que nos está diciendo este segundo postulado, dice que si nosotros tenemos dos conjuntos finitos,
conjuntos o son coordinables o uno de ellos es coordinable con parte del otro. Ya hemos visto que efectivamente dos conjuntos finitos sí son coordinables, pero también hay que ver si efectivamente puede ser uno de ellos coordinable con parte del otro. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos estos dos conjuntos, el conjunto azul y el conjunto verde. El conjunto azul ahora tiene únicamente dos elementos y el conjunto verde ahora tiene 4 elementos, y podemos ver que efectivamente ambos conjuntos son finitos nuevamente, y ahora vemos que únicamente solo una parte del conjunto verde es coordinable con el conjunto azul. Por lo tanto, vemos que efectivamente se cumple la segunda parte de este postulado. Vemos que ahora si nosotros lo cambiamos y ahora tenemos más elementos en el conjunto azul y menos elementos en el conjunto verde, vemos que nuevamente son coordinables parcialmente. Quiere decir que entonces solo una parte del conjunto azul es coordinable con el conjunto verde, y vemos que este segundo postulado efectivamente es totalmente verdadero. Ahora veamos el tercer postulado. El tercer postulado nos dice que si dos conjuntos finitos están coordinados de cierta manera, la coordinación siempre será posible de cualquier otro modo que se ensaye. Vamos a ver algunos ejemplos para ver si efectivamente este tercer postulado es totalmente cierto. Nos dice que tenemos dos conjuntos y estos dos conjuntos son finitos. Evidentemente tenemos el conjunto azul, que es finito, que tiene 4 elementos, y el conjunto verde, que también tiene 4 elementos. Por lo tanto, dicen que son coordinados. Estos dos conjuntos son totalmente coordinables. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos está diciendo el postulado, es que no importa el orden que estos conjuntos tengan, siempre seguirán siendo coordinables. Vamos a reordenar los elementos del conjunto verde y vemos que siguen siendo coordinables. Si nuevamente volvemos a cambiar el orden de los elementos del conjunto verde, vemos que seguirán siendo coordinables, y si nuevamente volvemos a cambiar su orden, veremos que seguirán siendo coordinables. Por lo tanto, vemos que este tercer postulado sí se cumple en su totalidad. Estas solo son 4 posibles variaciones en que se puede establecer esta coordinación, pero evidentemente existen más formas de ordenarlos, y sabemos que como este es un postulado, sea cual sea la forma en que nosotros lo ordenemos, seguirán siendo coordinables. Ahora pasemos a ver el cuarto y último postulado, el que se conoce como corolario. Si dos conjuntos finitos no son coordinables de un cierto modo, la coordinación nunca será posible, cualquiera que sea el modo de ensayarla. Vamos a ver si esto es totalmente cierto. Vemos que ahora tenemos dos conjuntos. Estos dos conjuntos son finitos. El primer conjunto, el conjunto azul, se compone de 4 elementos, mientras que el conjunto verde se compone de 2 elementos, y vemos que efectivamente son no coordinables, o podemos decir que son coordinables parcialmente, ya que únicamente una parte del conjunto azul es coordinable con el conjunto verde. Y de acuerdo a lo que nos está diciendo este cuarto postulado, es que si nosotros cambiamos el orden, seguirán siendo no coordinables. Vamos a ver, si nosotros cambiamos el orden del conjunto azul, vemos que efectivamente siguen sin ser coordinables, y si nosotros volvemos a cambiar dicho orden del conjunto azul, seguirán siendo no coordinables, y si lo volvemos a cambiar, seguirán siendo no coordinables. Por lo tanto, este cuarto postulado vemos que efectivamente se cumple en su totalidad. Y bueno, hasta que hemos llegado a este nuevo video. Les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo video. Regálenos un like si el contenido del video les ha sido de utilidad y compartan con todos sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Por el momento ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video.